Domingo 22 de mayo, la Convención Constitucional vivió en la región de Antofagasta un nuevo hito. Entregó de manera oficial el primer borrador de propuesta constitucional y además dio el vamos al trabajo de las tres comisiones finales. Estamos hablando de la Comisión de Preámbulo, la Comisión de Normas Transitorias y la Comisión de Armonización. Quedan solo 6 semanas para el trabajo de la Convención Constitucional y tenemos un panel ya esperando de convencionales constituyentes para hablar sobre el país que queremos. Vamos a la mesa de inmediato para presentar y conversar con los convencionales, que dos de ellos vienen llegando de la región de Antofagasta. Una no pudo ir, pero igualmente estuvo trabajando en las sesiones de forma telemática. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya los vamos a presentar a cada uno. Partamos por Elisa Justinianovich, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes. ¿Cómo estás, Elisa? Buen día. Hola, buenos días, Valentina. Muy bien. Bienvenida al programa. Vamos con Tomás Laivé, del colectivo socialista. Tomás, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Carol Baum, de Vamos por Chile, convencional. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien, partamos entonces esta conversación con los tres convencionales constituyentes. Queremos abordar cómo evalúan esta semana en la región de Antofagasta, en donde, como ya lo decíamos al inicio del programa, se vive un nuevo hito, se vive ya el proceso final de la Convención Constitucional. ¿Qué desafíos tiene esto? Partamos con Elisa Justinianovich, quien además es coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias. Sí, bueno, efectivamente ha sido un hito tremendamente significativo dentro del proceso de construcción de la nueva Constitución. Tuvimos esta ceremonia de apertura con una entrega simbólica de este texto borrador que toma la posta finalmente la Comisión de Armonización para poder trabajar en un texto con mayor coherencia, reordenar todas las normas, ¿cierto? Darle un sentido también más armónico al texto final. Se instalan también las comisiones, estas nuevas comisiones que son en la recta final del proceso, armonización, normas transitorias y preámbulo, que tenemos aproximadamente un mes para poder concluir el trabajo que se nos encomienda en estas tres comisiones, y eso en paralelo a una tremenda logística, un despliegue de la convención en la región de Antofagasta, donde se han recorrido muchísimas comunas, pueblos pequeños, aislados, de interior, ¿cierto?, Cholchol, Taltal, Oyagüe, ¿cierto?, Antofagasta, también Calama, Tocopilla, en fin, hay un despliegue, una logística para poder alcanzar con el mensaje que significa este nuevo texto, las nuevas propuestas con diálogos activos con la ciudadanía que han permitido, ¿cierto?, cumplir con este mandato reglamentario de sesionar fuera de la región metropolitana para la convención, al menos en 2 oportunidades. La primera fue el Biobío y en esta segunda ocasión pudimos recorrer la región de Antofagasta y ha sido tremendamente bien recibido este despliegue de la convención por parte de la comunidad. Convencional Carol Baum, usted no estuvo en Antofagasta, pero lo decíamos, participó igualmente de su comisión, que es de armonización. ¿Cómo vive Vamos por Chile esta última etapa del proceso constituyente? Bueno, en primer lugar, nosotros somos críticos del viaje a Antofagasta y siempre dijimos que no debía hacerse en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque todos los recursos asociados a esto estaban asociados a participación popular, a que la gente se enterara y pudiera poner parte de sus ideas, de sus anhelos en el texto de Constitución. Y lo que pasó aquí es que fuimos cuando el texto, a entregar el borrador. Por lo tanto, se gastaron más de 500 millones de pesos en un viaje en que muchos iban solamente a participar en ceremonia, ni siquiera a participar en comisiones, y que la verdad es que es un gasto innecesario para el país y que se confundió con ir a hacer campaña del apruebo. Tan así que en el acto final hay un grupo musical que parte cantando una canción del apruebo y dice: aquí todos estamos para aprobar, y el coro era aprobar, apruebo, ya no me acuerdo cómo era, ¿cierto? Entonces, la verdad es que a nosotros nos parece que esto fue una campaña encubierta, que no era participación propiamente tal, y que son recursos que se pudieron haber usado en cualquier otra cosa que fuera participación real. Por lo tanto, si bien yo iba a ir, finalmente no pude ir por razones familiares, iba a ir porque me parece que si es que la convención está allá, hay que estar y hay que también contrarrestar. No podemos dejarle la cancha libre para aquellos que en el fondo piensan distinto a nosotros. Iba a participar. Siempre dijimos que no correspondía hacerlo en esta oportunidad, sino que había que hacerlo antes, cuando realmente hubiese sido incidente en el texto de Constitución que estamos presentando a la ciudadanía. Convencional Tomás Laivé, su respuesta también a este comentario de la convencional Carol Baum, también como vicepresidente adjunto, donde entiendo no solo
hecho, lo sabemos, no solo hubo actividades de las comisiones, también hubo encuentros de algunos convencionales en la provincia de Loa, por ejemplo, ¿no? Sí, yo difiero de lo señalado por Carol. Creo que nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo y además tratando de compatibilizar ese trabajo en las comisiones con el despliegue territorial. Y esto en base a dos objetivos que están en nuestro propio reglamento. Uno, la participación popular señala como uno de sus objetivos la educación popular, que no es más que la formación de la ciudadanía en torno al proceso constituyente y, por supuesto, al nuevo texto constitucional. Y en segundo lugar, el principio de descentralización, que es parte del reglamento, es fundamental y ha sido la impronta y la característica de este proceso durante todo nuestro trabajo. Es por eso que hemos salido a todos los territorios, casi todas las regiones y también a la región del Biobío en toda la convención. Yo creo que eso puede tener un costo, pero en regiones como la mía, y entiendo que a la región de Antofagasta le pasa lo mismo, nos sentimos tan alejados de lo que pasa en el centro del país, de la toma de decisiones y de los espacios institucionales, que cuando llegan los representantes, la ciudadanía está realmente agradecida porque es un contacto físico, un contacto que les permite sentirse que están siendo escuchados. Eso yo creo que no puede ser cuantificado en recursos, sino que es algo que tenemos que invertir para profundizar la democracia. Yo al menos creo que la evaluación de la mesa directiva y de la mayoría de los convencionales es positiva porque logramos hacer un despliegue correcto en todos los territorios de la región y además avanzar en el trabajo de las comisiones. ¿Cómo diferenciar y cómo cuidar que una campaña de difusión de contenidos no sea una campaña por una u otra opción? Y pasa quizás en los dos casos, ¿no? Con convencionales que quizás miran con mejores ojos el borrador y otros que no miran con tan buenos ojos lo que está en el borrador de nueva Constitución. Elisa. Bueno, yo creo que Carol ha esbozado un poco esa respuesta, ¿no? La Convención ha velado en todo momento por el pluralismo político. Y en ese sentido, los despliegues que se han hecho consideran la participación de los distintos sectores políticos, de las distintas visiones, en los despliegues que hemos tenido, por ejemplo, la Comisión de Forma de Estado, recorriendo 8 o 9 regiones ya. Por otra parte, los mecanismos de integración de las distintas instancias, de los distintos órganos de la Convención, se hace mediante patrocinios que permiten representatividad de cada uno de los sectores. Entonces, en este contexto donde ya estamos, como bien decía Tomás, en una labor informativa y educativa respecto al proceso y al nuevo texto que está contemplado, recalco lo que decía Tomás también, en nuestro reglamento de funcionamiento que fue diseñado en los 3 primeros meses de trabajo de la Convención, tenemos considerado un programa de educación popular constituyente que implica justamente hacer este tipo de actividades que nos permitan dialogar directamente con la ciudadanía en torno a las nuevas propuestas, y ese diálogo tiene que hacerse también con todas las perspectivas y las miradas, y eso es lo que se ha diseñado a la hora de generar este despliegue en Antofagasta. Y por supuesto que posterior a la entrega de este nuevo texto, ya del 5 de julio en adelante, pues cada uno volverá a sus territorios también con esa convicción y ese compromiso, ¿cierto?, de poder difundir y divulgar estos avances, todos estos cambios que se están proponiendo en el nuevo texto constitucional. Carol, igualmente hay convencionales de todos los sectores que quedaron sin comisión y que ahora quizás tienen el tiempo, ¿no?, para hacer actividades en los territorios. Bueno, así es, y la verdad es que para nosotros es muy complejo, porque siendo minoría en todos los ámbitos hemos visto que muchas publicaciones que parecen ser oficiales, o sea, que son oficiales, tienen sesgo y plantean como positivo cosas que a nosotros, por ejemplo, nos parecen negativas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de que esta nueva Constitución consagra el derecho a la vivienda, a nosotros nos parece muy bien, y eso es lo que se anuncia en esta información oficial, pero no dice que no es vivienda propia y que no se consagra la vivienda propia. Se dice que se consagra el derecho a la salud, pero no dice en ninguna parte que solamente las personas que están en FONASA solamente se van a poder atender en el sector público y que no van a poder ir con su bono FONASA a una clínica privada como muchos lo hacen. Se habla de que se consagra la libertad de enseñanza, pero no se dice que van a terminar los particulares subvencionados, salvo que se rijan por todas las normas que establece el Estado. Por lo tanto, la verdad es que a nosotros nos parece que es muy delicado este tema, porque hasta ahora nosotros toda la información que hemos visto como comunicación oficial no nos representa como sector, nos parece que solamente tiene el titular y que no tiene la bajada que complica. De hecho, se dice, por ejemplo, se valora mucho el pluralismo
digamos, el considerar que somos un Estado plurinacional. Pero no se dice que eso genera una división entre distintos sistemas de justicia, por lo tanto termina con la igualdad ante la ley y de acuerdo a tus orígenes vas a ser juzgado de forma distinta. Por lo tanto, la comunicación oficial nos parece muy delicada porque además se está haciendo con recursos del Estado. Y nosotros que hemos visto una mayoría social hoy día que está muy disconforme con el trabajo de la Convención, creemos que es injusto que no se informe en forma adecuada. Tomás. Sí, yo creo que el problema que tenemos es precisamente lo que señala Carol, que hay una campaña de desinformación que la Convención tiene que hacerse cargo y tratar de desinstalar esa desinformación. La convencional aquí ha señalado varios ejemplos, pero yo añado otro. Han hablado, por ejemplo, de que se acaba la autonomía del Banco Central. Y nosotros lo que hicimos en la Comisión de Justicia con Carol Baum, que integramos a la comisión, fue acoger casi todas las recomendaciones del Banco Central textuales. Y eso ha sido señalado por los convencionales de la UDI como el fin de la autonomía. Se ha señalado que estamos terminando con la expropiación de los fondos cuando la expropiación quedó expresamente señalada y además se habla del justo precio, pago previo y además con el derecho a recurrir ante un tribunal de justicia si tú estimas conveniente. Entonces, lo que hemos tratado de hacer desde la Convención y desde la mesa directiva es impulsar una campaña comunicacional que sea plural, que recoja la mirada de todos los sectores dentro de la Convención. Incluso el convencional de Hernán Larraín ha formado parte de algunas de esas discusiones, pero evidentemente hay que hacer un esfuerzo en tratar de informar a la ciudadanía con los datos lo más objetivos posibles sobre cada una de las normas. ¿Y por qué? Porque hay un esfuerzo de algunos sectores por desinformar y empañar este proceso. ¿Cómo se busca la objetividad en esta información? Porque finalmente hay diferentes interpretaciones sobre los artículos que hay en el borrador. Sí, hay diferentes interpretaciones, pero uno no puede tener hechos diferentes. O sea, aquí la plurinacionalidad no significa que existe desigualdad ante la ley, en ningún caso. Existe el derecho a recurrir ante la Corte Suprema para todos los ciudadanos de este país, sean de pueblo originario o no sean de pueblo originario. Eso está en el texto del borrador y por lo tanto no es cierto lo que señala Carol. Y así uno podría ir punto por punto desinstalando cada uno de esos temas y evidentemente este es un debate que podemos tener y es bueno que lo tengamos para que la ciudadanía pueda votar informada el 4 de septiembre. Pero también es cierto que hay que entregar de nuevo información fidedigna sobre el texto y no sacar información debajo del sombrero porque eso no sirve para la ciudadanía. Quería llevarlos a otro tema sobre las normas transitorias. Es un debate que ya comenzó en la Comisión justamente de Normas Transitorias durante esta semana. La convencional Carol Baum no es de esa comisión, pero igualmente en un minuto tiene que participar del debate porque el Pleno vota todo esto. ¿Cuáles son las urgencias en cuanto a las propuestas que tiene el borrador y las urgencias a implementar? Porque sabemos que todo esto tiene si es que gana la opción apruebo, hay un tránsito entre la Constitución actual, la nueva Constitución, y ahí la Comisión de Normas Transitorias está haciendo un trabajo para ver cómo se implementa. Elisa, ¿cuáles son las urgencias para ustedes? Lo que debería implementarse de forma más rápida, lo que a lo mejor tiene que esperar poco tiempo para que sea ejecutado. Sí, bueno, es un trabajo que efectivamente estamos un poco contrarreloj. Tenemos 4 semanas para desarrollar un sistema de normas transitorias que nos permita abordar cabalmente cómo se ejecuta esta bajada y este despliegue del nuevo texto, cómo pasamos del actual orden constitucional hacia al nuevo orden que se está proponiendo en la nueva Constitución. Y hemos diseñado una primera semana muy intensa con apertura del debate político, con actores claves que nos han permitido, con presencia dentro de las sesiones de la Comisión, hacer consultas, preguntas, plantear nuestras inquietudes. Hemos contado con el ministro de SECPRES, con el Contralor General de la República, con la Corte Suprema, con la Corporación Administrativa, en fin. Y con eso hemos permitido tener muchos insumos para poder levantar este trabajo de proponer fechas, finalmente, estos mandatos que vamos a dejar a los poderes constituidos para que comiencen a hacer este despliegue organizado. Es un tren de normas que tienen que ir cumpliéndose paso a paso, de manera de que nos podamos anticipar también a las posibles eventualidades o dificultades que pueda tener las adecuaciones, las modificaciones que haya que realizar, ¿no? Y en ese sentido estamos con ese compromiso. Esta semana seguimos trabajando con muchas reuniones extraordinarias, este fin de semana también, para poder levantar un sistema de normas
de consenso y que nos permita llegar con 2/3 al pleno de la próxima semana. ¿Y qué es lo que debería implementarse de forma más rápida? La visión a lo mejor del sector que usted representa, que es Movimientos Sociales Constituyentes. Bueno, a ver, hay cosas que efectivamente son de carácter inmediato, in actum, como se dice en jerga jurídica, como por ejemplo la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y eso inmediatamente deroga la Constitución del 80 con todas sus reformas, ¿no? Eso es inmediato. Posteriormente tiene que haber una norma general de recepción del derecho que nos permita tomar, con este cambio, por decirlo de una manera como muy metafórica, este cambio de corazón que recoja finalmente todo el derecho preexistente y que nos permita hacer esa detección paso a paso de aquellas cosas que son incoherentes o que son contradictorias con la nueva Constitución, y que las instituciones vayan haciéndose cargo a través de mandatos que podemos establecer, por ejemplo, al legislador con ciertos plazos, o bien al Ejecutivo, con por ejemplo los famosos DFL, los decretos con fuerza de ley, para que genere estas adecuaciones en un tiempo prudente, considerando las determinadas urgencias que estamos detectando dentro de la Comisión. Hay urgencias relativas, por ejemplo, al derecho humano al agua, en qué momento se habilita aquello, urgencias ligadas a los derechos sociales que tienen que ser también plasmadas en el sistema de normas transitorias, ¿no? Y poder detectar también cuáles son las cosas que son necesarias hacer primero para que pueda ir estableciéndose finalmente esta concatenación de despliegue, por ejemplo, de sistemas de justicia, en qué momento se cambia el Tribunal Constitucional por la Corte Constitucional, en fin, hay varios dilemas que estamos resolviendo en este momento. Carol, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad que se está estudiando, no es una realidad, sino que es parte del debate, de que en algunos temas, dados ciertos plazos, se pueda actuar con decretos con fuerza de ley? Bueno, mal. O sea, claramente, nuevamente, es una forma de entregarle el poder total al gobierno actual, que es el gobierno que mayoritariamente escogió o apoya la mayoría de los miembros de la Convención. Para nosotros, los temas más relevantes de la Comisión Transitoria son, uno, que no se quiera hacer trampa nuevamente metiendo normas de cosas que no se aprobaron o que se rechazaron o que no alcanzaron los 2/3, y que no se vuelva a reabrir el debate como se ha hecho permanentemente, tratando de meter ciertas normas que se rechazan en una comisión, en otra. Entonces, que no se haga trampa en ese sentido, vamos a estar muy atentos. Segundo, que no se hagan normas transitorias que lo que buscan es cuidarle la pega a alguien para que vote apruebo de salida. Entonces, alargar un poquitito el Senado para que los senadores no se enojen y estén a favor de este texto. Alargar un poquitito la entrada en vigencia de ciertas normas que afectan, por ejemplo, los tribunales de justicia, que jubila algunos jueces o que termina cierto periodo, no sé qué, para que no se vayan a enojar y vayan a votar a prueba. A nosotros, todos los que nos parece que la Convención decidió que era una buena idea, tiene que aplicarse lo antes posible. A mí no me parece, por ejemplo, el término del Senado, pero si ustedes encuentran que es una buena idea el término del Senado, bueno, tiene que ser en forma inmediata. Así es como... ¿Inmediata respetando 4 años o inmediata cuando esté la nueva? De la forma, o sea, aquí dice que cuando se aprueba la Constitución, esto es lo que dice la reforma que dio lugar a este proceso, todas las organizaciones que cambian sustancialmente deben en el fondo volver a elegirse, y eso es el caso del Senado. Por lo tanto, yo creo que ni siquiera habría que esperar los 4 años, habría que hacerse en el proceso lo antes posible. Ahora, y lo otro es que el punto importante es eso, entregarle el poder total al gobierno actual para nombrar muchas autoridades, porque eso es lo que determina la Constitución. En organizaciones que aumentan sus miembros o que cambian los requisitos, los nombramientos van a pasar muchas veces por el Ejecutivo. Y además, entregarle decreto con fuerza de ley para que puedan implementar en forma transitoria muchas cosas, la verdad es que no corresponde. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso. Muchos han hablado de la importancia de la gradualidad en los cambios. Así se ha señalado, Tomás, a lo mejor también que se está estudiando ahí, que en el fondo pase en un tiempo en que se respete el periodo de las autoridades elegidas. El mismo sector de Vamos por Chile lo había señalado, que hay que respetar por lo menos 4 años de las autoridades elegidas en el mes de noviembre del año pasado. Sí, yo creo que ahí después volvemos con Carol. Son esas caricaturas las que no nos permiten informar a la ciudadanía del proceso, porque evidentemente cuando uno plantea transformaciones profundas a nuestro sistema político, a la forma de Estado, a los derechos sociales, eso no significa que eso va a aplicar desde mañana, como dice Carol, o de forma inmediata. La mayoría de nosotros ha planteado un cambio gradual, cambio responsable, pero que tenga plazos determinados para que efectivamente la ciudadanía sepa cuándo va a empezar a aplicar y cuándo esto va a funcionar y a beneficiar su
propias vidas. Entonces, en el caso del Senado, nosotros desde el colectivo socialista hemos dicho que no se trata de respetar la pega de las personas, como dijo Carol, sino que el mandato popular que tienen las personas que han sido electas bajo ciertas condiciones. Y por eso hay que generar una disposición transitoria para los senadores que tienen, algunos de ellos, 8 años en su cargo. Nosotros hemos planteado esto, en nuestra preocupación, está sujeto al debate de la comisión, por supuesto, pero esa es la orientación y el objetivo que nosotros hemos planteado. En ningún caso cuál es la pega a ninguna autoridad. Sí a los funcionarios de todas las instituciones que no porque se sufran una transformación en su institución tienen que perder la pega. Por lo tanto, hay que garantizar a través de una disposición transitoria la continuidad de los servicios públicos y ese es el objetivo principal de la Comisión de Normas Transitorias. Y sobre la discusión de los decretos con fuerza de ley, que me parece súper necesario aclarar. Primero, esto es algo que propuso el Contralor General de la República. En ciertos temas, ¿no? Y de hecho, él señaló expresamente cuáles eran esos temas, entre ellos la ley de base de la administración, los estatutos administrativos. ¿Por qué? Porque son normas de carácter técnico, administrativo y por lo tanto este DFL tiene un carácter excepcional. Esto en ningún caso va a reemplazar el rol que tiene el legislador en todo el texto constitucional de generar una regulación en virtud de las normas permanentes. Esto va a estar y nuestro trabajo también es señalar cuáles son los plazos. Pero nosotros estimamos que para facilitar el trabajo y la armonización, digamos, del Estado, existe un escenario donde en formato acotado el Ejecutivo pueda dictar estos decretos con fuerza de ley. Ahora, usted está por los decretos con fuerza de ley, solo los temas que dijo el Contralor o ampliarlos más. ¿Por qué? Y también le pregunto a Elisa, también vamos a ir ahí con Carol, que se manifestó en desacuerdo, porque esta semana, por ejemplo, hablábamos con Marcos Barraza justamente en Antofagasta y él señalaba que podía ser en algunos casos de derechos sociales, vivienda, salud, que dado cierto tiempo al legislador, si no se cumplen esos tiempos, podía verse como un incentivo. Elisa, ¿usted está con solo los temas que acotó el Contralor para estos posibles decretos con fuerza de ley o quizás ampliarlo a otros temas como manifestaba el convencional Barraza esta semana? Bueno, yo coincido con lo que ha expresado Tomás, ¿no? Efectivamente, el Contralor nos sugirió que era una herramienta que era muy positivo que la pudiéramos utilizar, los DFL de carácter adecuatorio para temáticas administrativas, técnicas administrativas, pero no descartó la posibilidad que pudiera utilizarse como una herramienta para poner urgencia o para poder destrabar algo que pudiera estar entrabado en el Congreso, ¿no? Y eso es algo que está dentro de las conversaciones, se está desarrollando estas conversaciones dentro de la Comisión de Normas Transitorias, en las reuniones, para poder llegar a eventuales acuerdos y sobre todo considerando temas que son de carácter urgente, ¿no? Tú bien lo has mencionado, lo que dice relación con derechos sociales, lo que dice relación con derecho humano al agua, ¿cierto? Son temáticas que son críticas en nuestro país y que son largamente demandadas a lo largo de muchos años en nuestro país. Entonces, es importante que podamos tener mecanismos de destrave y que justamente podamos generar estos mandatos al Ejecutivo para que ejecute. O sea, el Ejecutivo tiene que ejecutar justamente una bajada del texto constitucional y a través también de las palabras que ha manifestado el ministro Giorgio Jackson, ¿cierto? Hay un compromiso ineludible con el proceso constituyente y eso lo ha dejado muy en claro. Hay una prioridad de este gobierno para con el proceso constituyente, por tanto, de dar una bajada y un despliegue con celeridad de lo que se propone en este nuevo texto. Tomás, ¿usted está de acuerdo con ampliar esta posibilidad? Insisto que es una posibilidad, no se ha votado, está en el debate, de que los decretos con fuerza de ley pudieran entrar a actuar en caso de derechos sociales. A ver, yo creo que esto sí efectivamente es algo que hay que cuidarlo, es delicado, porque efectivamente no queremos que el Ejecutivo se transforme, digamos, en el legislativo. Tiene un rol de colegislador y para eso está un organismo representativo que es el Congreso Nacional. Nosotros sí hemos planteado como una alternativa abierta, por ejemplo, que si uno establece un plazo de 6 años para la entrada en régimen de la Constitución, en el que todas las leyes tengan que dictarse que no se han dictado, si ahí puede existir, y que entiendo que es lo que señaló el convencional Barraza, ahí puede existir la opción, se genera el escenario en que el Ejecutivo se le pueda delegar esta potestad de dictar decretos con fuerza de ley. Eso es una opción, pero esto en ningún caso, y déjame ser categórico, reemplaza el rol que le toca al Congreso Nacional, a ambas cámaras, en dictar la legislación que la propia Constitución le delega. O sea, eso no está en ninguna duda y de hecho si tú observas y escuchas la intervención de los convencionales en estos días de la Comisión, va en esa dirección. Carol.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Elisa en que el Ejecutivo tiene que hacer su trabajo. El Ejecutivo tiene las herramientas para hacer su trabajo, pero aquí estamos hablando en la Constitución que se tiene que de aprobarse, se tiene que ejecutar. Estamos hablando muchas veces de gran cantidad de temas que no son los que le preocupan a la ciudadanía. A mí me gustaría que el Ejecutivo se dedicara a los temas que hoy día preocupan a la ciudadanía y que han estado ausentes prácticamente totalmente del debate. Por ejemplo, los temas de seguridad, delincuencia, terrorismo y migración descontrolada. Esta constitución, esta propuesta de constitución no trata esos temas, rechazó en innumerables oportunidades condenar el terrorismo como violación a los derechos humanos, no se centró en el tema de seguridad, sino que al revés, le quitó atribuciones a las policías para poder hacer su papel, debilitó la institucionalidad de Carabineros, estableció más derechos a los migrantes cuando sabemos que tenemos un problema en ese sentido y que tenemos que ordenarlo. Por lo tanto, sí, efectivamente el Ejecutivo tiene que hacer su pega, pero tiene que hacer su pega en los temas que le importan a la ciudadanía, no en los temas centrales de esta Constitución, de esta propuesta de Constitución que hizo la Convención, que son totalmente de carácter político. Es poder para los políticos, más burocracia, más instituciones, más cargos públicos. Convencionales, nos queda poco tiempo, así que vamos a tener que ir cerrando el debate. De hecho, quisiéramos seguir conversando, pero les voy a dar la palabra también para que anuncien a qué estar atentos en lo que viene en esta semana, brevemente para que alcancen todos. Elisa Justiniano. Sí, me parece muy importante que haya una actividad y un compromiso por informarse realmente con lo que dice el texto constitucional. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la última intervención de Carol. Acá lo que se ha habilitado es justamente el poder para la ciudadanía. ¿Ya? Hay un contrapeso muy fuerte que se ha establecido y de hecho hay un capítulo que actualmente es inexistente en la Constitución ligado a la participación ciudadana. Hemos habilitado un Estado de carácter democrático y pleno, con muchas herramientas más allá de la democracia representativa, con el poder del sufragio, que es lo único que tenemos actualmente. Hemos habilitado iniciativa popular de ley, iniciativa de derogación de ley, mecanismos vinculantes, ¿cierto?, para la toma de decisiones en el espacio público, un Estado regional que desconcentra también el poder y permite tener más hacia el alcance de la ciudadanía de los distintos territorios la toma de decisiones y poder velar por participar activamente en cómo se perfila el futuro de cada uno de los territorios. Y eso recogiendo también un sinnúmero de demandas que son históricas, los derechos laborales, a la educación, a la salud. Entonces, es muy importante que nos informemos directamente con las fuentes para no caer en este tipo de desinformación o de tergiversación de los mensajes y del contenido del texto constitucional. Tomás, también brevemente, se nos acaba el tiempo. Sí, yo creo que hay que ser claros con la ciudadanía que este texto constitucional se hace cargo de las demandas ciudadanas. Ha sido capaz de enfrentar o de proponerle al país un esquema de regionalización real, ya no solamente de papel o que solamente quede en la letra. Un Estado regional que va a permitir que regiones como Aysén, que siempre hemos estado aisladas, alejados del poder, podamos tomar nuestras propias decisiones e impulsar, contribuir al desarrollo nacional. Tenemos el derecho a la vivienda digna, garantizada en la Constitución y también una regulación específica respecto al suelo, que también en regiones como la mía es materia de debate por la especulación que hay con el suelo y que está generando un tremendo perjuicio en la vida de los ayseninos y ayseninas. Hay una disposición relativa al Sistema Nacional de Cuidados que implica ir a atender también a las personas más vulnerables del país que se hacen cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes, pero también de personas mayores, entre ellas la mayoría de mujeres. Entonces yo creo que lo que viene para adelante en estos próximos días es precisamente trabajar en las indicaciones que nos va a permitir, fijar esas prioridades y esos derechos sociales como primera prioridad en la implementación de la nueva Constitución. Sí, hay que estar atento a una gran mayoría ciudadana que se ha manifestado disconforme con el trabajo de esta convención. ¿Por qué? Porque genera inestabilidad, pone en riesgo el crecimiento y el desarrollo y, por tanto, la imposibilidad de garantizar todos esos derechos sociales que dice Tomás. Las pegas de la mayoría de los chilenos están en riesgo porque esta convención, con esta constitución, pone en riesgo la minería, la agricultura, la pesca, el crecimiento, el comercio. Por lo tanto, eso es estar atentos a la mayoría ciudadana que se ha manifestado muy en contra de este proceso. Bien. Convencionales constituyentes, les agradecemos por estar un domingo acá en la mañana. Continúa el país que queremos, continúa el debate, revisar cada una de las normas, los alcances. Constanza, Santa María, continúa el país que queremos con más conversación, debates y análisis.
comerciales aquí en el país que queremos. Muy buenos días, aprovecho de saludarlos. Y como siempre, como todas las semanas, con la sección Así va quedando. ¿Cómo va quedando el borrador de nueva Constitución? Que ya esta semana fue entregado oficialmente. Están operando, funcionando las comisiones de armonización, la comisión de medidas transitorias y la de preámbulo. Lo analizamos como todas las semanas con nuestros invitados especialistas. Marisol Peña, abogada constitucionalista académica de la Universidad del Desarrollo. Buenos días, Marisol. Y Tomás Jordán también, que nos acompaña todas las semanas, panelista, ¿cierto? Abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo están? Hola, Connie. Hola, Marisol. Un gusto. ¿Qué tal, Connie, Tomás? ¿Cómo están todos? Oye, hoy día nos vamos a concentrar en las normativas del tema de medio ambiente. ¿Cómo va quedando nuestro borrador de nueva Constitución? Que, como ya dijimos, esta semana tuvo, ¿cierto?, una etapa importante, un hito importante. Fue terminado esta primera parte. ¿Y cómo van quedando entonces las normativas que tienen que ver con el medio ambiente? Revisemos en la gráfica y vamos comentando. Primero, el derecho a un ambiente sano. El artículo 47, que es lo que dice: todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado debe garantizar este derecho. ¿Qué diferencia hay con la Constitución actual, o antigua, podemos decir, Marisol, y este borrador de nueva Constitución en este aspecto? ¿Esto no estaba garantizado? ¿Es una novedad en nuestra Constitución? Estaba la mitad garantizado, para decirlo en términos porcentuales, porque la Constitución actual introdujo este derecho no a un medio ambiente sano, sino a un medio ambiente libre de contaminación. No de toda contaminación, porque eso es imposible, pero sí estaba consagrado. La novedad, a mi juicio, tiene que ver con el tema ecológico. La Constitución que se nos propone contiene todo un capítulo que tiene que ver con cambio climático y medio ambiente, donde, partiendo de la base de que nuestro planeta está enfrentando una crisis ecológica, se incluyen los principios de derecho ambiental tan importantes como el principio precautorio, el principio de solidaridad intergeneracional y otros, el de responsabilidad, que marcan entonces ya no solamente el derecho personal a gozar de un medio ambiente que garantice la vida y su calidad, sino que además de cuidar el equilibrio ecológico, que es otro valor muy importante. ¿Qué significa eso, Tomás? Que la Constitución garantice, además de un ambiente sano, que sea ecológicamente equilibrado. Muchos han dicho que esta Constitución es una Constitución, o será una Constitución, si es aprobada, ecológica. Sí, hay una línea rectora en la Constitución, que es la naturaleza y el medio ambiente. Marisol decía algunos elementos estructurales que nos van a regir a futuro. Eso tiene que ver con que la Constitución tiene una mirada desde la naturaleza y desde el medio ambiente. Y por tanto, nosotros como personas tenemos que convivir junto con el medio ambiente y la naturaleza. Me parece que ahí hay una clave nueva, en el sentido de que hoy día nosotros somos seres humanos que interactuamos con la naturaleza, pero ahora hay una convivencia, una comunidad entre naturaleza, medio ambiente y persona humana. Y ahí el vocablo sano no es menor, porque es un vocablo de esos términos abiertos que llamamos los abogados, y por lo tanto la jurisprudencia y el legislador va a tener que ir definiendo qué es eso de sano. Y a lo mejor se liga a ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia salud y en la interacción entre el medio ambiente y el ser humano. Esto significa que si la Constitución es aprobada, Marisol, el día de mañana, digamos, los habitantes de nuestro país podremos recurrir a la justicia si es que consideramos que estamos en un medio ambiente que no es sano, por ejemplo, con una alta contaminación atmosférica o en sectores como las llamadas zonas de sacrificio? A ver, yo creo que es bien importante partir de la base. Tomás aquí ha recordado la parte estructural del borrador de nueva Constitución. De hecho, el Estado se define en Chile como un Estado social de derecho, como un Estado intercultural, plurinacional, pero además ecológico. Por lo tanto, significa que aquí tenemos un principio de carácter transversal que cruza toda la Constitución y que establece deberes, pero evidentemente derechos. La teoría constitucional hoy día dice que las constituciones no pueden tener normas programáticas, vale decir que estén escritas porque sí. En consecuencia, lo que está escrito en la Constitución, en principio, sí se puede reclamar, al menos jurisdiccionalmente. Distinto es del legislador, porque ahí hay acciones especiales en el derecho comparado que yo al menos no las veo
en el borrador de nueva Constitución. Sí, complementando con lo de Marisol, hoy día todos los derechos, de acuerdo al texto borrador, se pueden reclamar judicialmente. Por lo tanto, el derecho que tú tienes a un ambiente sano, eventualmente que tú consideres que no se está cumpliendo, podría recorrer ante un juez para que él, al examinar tu situación, vea si está realmente cumpliéndose ese estándar constitucional o no. Vamos a revisar otra de las normativas que tienen relación con el medio ambiente. Esta es acceso responsable a la naturaleza. Artículo 19. Se reconoce a todas las personas el derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley. La ley regulará el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicable, entre otros. Tomás. Hay un cambio, efectivamente esto no está así hoy día en la Constitución actual, pero sabemos que, por ejemplo, que todos tienen o todas las personas tienen garantizado el acceso al borde del mar, sí, a la orilla de los lagos, de las lagunas. Hemos sabido y sabemos que existe toda una polémica con ese tema. ¿Cómo cambia con este artículo? Buena pregunta. Aquí una clave es que el acceso responsable a la naturaleza, y la naturaleza está en el apartado de principios de la Constitución y también es sujeto de derecho. Una cuestión, una novedad totalmente. Para la naturaleza es sujeto de derecho. Y por lo tanto, no solamente el ser humano que utiliza la naturaleza. Así es. Por lo tanto, cuando te regula el acceso responsable, tiene que ver con que los mandatos a nosotros, las personas, como al legislador y el Estado, es para proteger esa naturaleza. Por lo tanto, cuando te habla del acceso responsable y lo regula o lo mandata al legislador, es que va a tener que fijar determinadas situaciones de las cuales va a restringir nuestra libertad seguramente para proteger esos ambientes naturales que señala ahí. Por ejemplo, Marisol, ¿podríamos pensar en algún ejemplo? Bueno, hubo un caso famoso de un señor respecto al cual aparecieron varios memes después asimilándolo a una compañía de gas. Salga de mi playa. Que no brindaba acceso a la playa del lago donde precisamente tenía su casa de veraneo. A ver, el punto aquí está en que el derecho de propiedad privada debe ejercerse pensando en que vivimos en comunidad. En algunos casos, entonces, el derecho de propiedad privada, como lo vino reconociendo la jurisprudencia de nuestros tribunales, tenía que limitarse para permitir ese acceso. Pero el tema no es fácil, Connie. Va a haber que ver cómo lo aborda la ley, porque la misma jurisprudencia de nuestros tribunales dijo que si esa limitación de alguna manera le inflige, le provoca, le causa al propietario un daño de tal naturaleza, en ese caso casi nos estamos pareciendo a una situación de expropiación sobre una parte del terreno. Luego, hay temas bien interesantes que pueden derivarse. Sí, hay un punto bien interesante lo que dice Marisol, porque va a haber una tensión entre equilibrio y entre protección de la naturaleza y nuestras libertades y nuestros derechos. Claro. De manera tal que los podamos seguir ejerciendo, pero que al mismo tiempo permita esa protección. Entonces la propiedad, la libertad ambulatoria se van a ver restringidos al modo tal que ojalá no lleve a que nos quedemos sin hacer esto. Y ese es el equilibrio que se va a tener que lograr seguramente o la ley o eventualmente un juez o una jueza. El próximo artículo que vamos a revisar precisamente habla de protección, pero de protección de las aguas. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. Marisol. Lo primero a tener presente acá, Tomás se refería a la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Qué carácter, qué naturaleza va a tener el agua en la nueva Constitución? Va a ser uno de los bienes naturales comunes, pero además es definido como inapropiable. ¿Qué significa eso? Esto significa que nadie podrá ejercer propiedad sobre las aguas. Hoy día nadie tiene propiedad sobre las pero aguas, hay derechos de pero agua sí hay justamente un tipo de propiedad sobre el derecho real de aprovechamiento de las aguas. Ahora, ¿cómo se va a determinar en definitiva el acceso, que es lo importante desde el punto de vista de las personas al agua? Se va a determinar en base a una regulación estatal que va a estar a cargo de la Agencia Nacional de Agua, pero también habla de la importante participación de la comunidad concernida. Vale decir, en los cauces de agua, todos aquellos que tengan predios, digamos así, aledaños, van a tener
una voz, van a tener algo que decir en la forma como se regule el acceso y obviamente la utilización de esa agua. ¿Se soluciona el problema del acceso al agua, que es uno de las grandes discusiones, debates que hemos tenido en el país últimamente? Sí, hay dos ámbitos. Uno, el que sigo a Marisol, en el que el agua ya no vas a ser dueña del derecho de aprovechamiento, sino que seguramente va a ser a través de permisos administrativos que puedas administrar o ocupar esa agua. Y eso es interesante porque al final va a permitirse fijar ciertas reglas de uso del agua. Y dos, que hay una cuestión que está ligada a este derecho, que es el derecho al acceso al agua y al saneamiento. Y por lo tanto pone prioridad en el ordenamiento jurídico al ser humano, la persona, como el también consumo humano. y el consumo humano, por lo tanto lo necesario para poder sobrevivir. Y eso está ligado a la dignidad de la persona y la necesidad que ésta tiene de ciertas cuestiones mínimas para sobrevivir. Bueno, Connie, ¿podemos aclarar para las personas que permiso administrativo significa los que otorga el Estado? Se Una otorgan autorización. y se revocan por el Estado. Ahí está la diferencia, porque un derecho de propiedad significaba que tenía que mediar una expropiación para que te lo pudieran privar. Bueno, precisamente el siguiente artículo que vamos a revisar es el uso de las aguas. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo estaría quedando en nuestra nueva Constitución si es que se aprueba este borrador? El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de aguas serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Acá efectivamente hay un cambio de cómo hoy día se administra, ¿cierto? Se concede, hoy día existen los derechos de agua. Con esto se terminan esos derechos, Tomás, y cambia el sistema. Estoy pensando en la agricultura, en los agricultores que hoy día están pensando, están planificando una plantación de algo y para eso tienen que tener seguridad que van a tener agua. No van a tener derechos de agua. Sí, cambia el Van a tener que sistema. pedir estas autorizaciones. Sí, cambia el sistema en dos dimensiones. Una, la que dices tú, que es que ya no vamos a ser propietarios de esos derechos de agua, sino que seguramente de permisos o autorizaciones que nos va a dar el Estado y por lo tanto nos va a decir cómo y de qué manera la podemos ocupar. Y por lo tanto se puede caducar o decir terminar. Y otro que tiene que ver con el interés que está ahí, porque hoy día el modelo es un interés que está pensado en la persona que es titular del derecho de agua. En cambio que el modelo está pensado en el interés general del Estado y la necesidad de esa agua para los fines que la propia Constitución va estableciendo. El consumo humano, el saneamiento, la necesidad de esa agua utilizarla, por ejemplo, para la alimentación. Entonces cambia el enfoque de la definición del agua y de su uso. Marisol, y en ese sentido hay cosas que me imagino que van a quedar en manos del regulador, porque no todo puede estar regulado por la ley. Porque hay preguntas que quedan dando vuelta con este artículo, que es ¿por cuánto tiempo me van a dar autorización, por ejemplo, para utilizar el agua? Disposiciones transitorias. Una ¿Eso de es las parte de las razones... medidas transitorias? Sí. Una de las razones o cometidos muy importantes de la Comisión de Normas Transitorias, que se ha constituido el día lunes en la Convención Constitucional, una vez entregado el borrador de esta nueva carta, consiste precisamente en regular el tránsito entre esos derechos reales de aprovechamiento de aguas y la nueva situación que, como dice Tomás, va a consistir en permiso administrativo. Lo tradicional ha sido, como por ejemplo ocurre hoy día en la Constitución vigente, que en materia minera se reconozcan los derechos que venían antes hasta que entre en vigor la nueva regulación. De tal manera que no necesariamente esto es, como decimos en buen chileno, un borrón y cuenta nueva ipso facto o de inmediato. Hablando de las minas, el siguiente artículo, el 22, se refiere precisamente al dominio de las minas y sustancias minerales, que es lo que dice el artículo. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas. Tomás, ¿hay un cambio aquí en la propiedad minera o básicamente es lo mismo que hoy día ocurre en nuestra Constitución? El estatuto es equivalente. Ya. Esta frase o este inciso que estamos analizando es el mismo. Es el mismo. El Estado es dueño de las minas, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que hubo una disputa en la convención en que no se pusieron de acuerdo cómo se iba a regular
el uso de los privados respecto de las concesiones mineras. Y ahí eso va a quedar necesariamente una discusión legislativa futura, que cuando entre en vigencia la Constitución va a seguir rigiendo el actual Código de Minería y los legisladores van a tener que ponerse de acuerdo de cómo se van a permitir esas concesiones o van a hacer permisos y por lo tanto cuál va a ser el uso que se le va a dar a los minerales. Marisol, este mismo artículo 22, que es más largo, habla de la explotación y aprovechamiento de minerales. Revisemos eso antes de regresar a la conversación. Dice el artículo 22 en su segunda parte: la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental. En este sentido, ¿cambia en algo el cómo se explotan hoy día los minerales o en la propiedad minera? A ver, esto probablemente puede ser muy subjetiva mi mirada, pero tal como aparece en la norma que se acaba de proyectar, yo diría que está muy claro que hay un interés del Estado que representa a la sociedad en la exploración y adecuada explotación de la riqueza minera, que para qué estamos con cosas, si una de las principales, si no la principal fuente de divisas históricamente en nuestro país. En segundo lugar, se hace alusión al respeto del derecho del propietario, porque el subsuelo, ¿verdad?, donde suelen estar las minas, también forma parte de los bienes naturales comunes. Entonces, está el dominio del Estado sobre el subsuelo que tiene los yacimientos mineros del propietario de los terrenos, pero yo siento un tanto desperfilado frente a la regulación actual el interés de aquel privado justamente que quiere participar de la actividad, que quiere invertir en explorar y explotar las riquezas mineras. Por lo tanto, lo interesante sería que la regulación que en definitiva se adopte pueda hacer converger equilibradamente esos tres intereses que a mi juicio son igualmente importantes. Vamos a poner, tenemos el código QR en pantalla donde ustedes pueden informarte mejor, ahí aplicar el código y ver en qué estado están las normas que son votadas en la Convención Constituyente. Ya podemos ver cómo está quedando el borrador. Recordemos que ya tenemos, fue entregado, ¿cierto?, el primer borrador. Ahora quedan las medidas transitorias, el preámbulo, también la armonización de todas estas medidas, pero ya lo puedes ver en 24horas.cl, el camino de las propuestas constitucionales, donde se muestran cada una de las normas. Uno puede ahí recurrir por tema, por artículo, por comisión, etcétera. Bueno, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en El País que Queremos. Estamos de vuelta aquí en El País que Queremos con nuestros panelistas, Tomás Jordán, Marisol Peña, que ya los teníamos en la sección anterior, pero se nos une ahora nuestro invitado, el abogado constitucionalista, también ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, miembro además de Los Amarillos, hay que decir. ¿Cómo está, doña González? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, pues. Muchas gracias. Bueno, y en este panel vamos a hablar de lo que viene ahora, porque ya está listo el borrador de la Constitución y ahora están trabajando, durante toda esta semana han estado trabajando las tres comisiones que tienen a cargo el preámbulo de la nueva Constitución, del borrador, ¿cierto?, las normas transitorias y armonizar todo este texto, estructurarlo, editarlo, hacer que tenga sentido, ¿cierto? Y han trabajado durante toda esta semana en el norte de nuestro país, en Antofagasta, en Tocopilla y en Calama. Concentrémonos en las medidas transitorias. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo se hace la transición? ¿Cómo se hace la transición desde el nuevo texto constitucional, en caso que se apruebe, Jorge, desde el antiguo al nuevo texto? ¿Cómo se hace esa transición? Es un desafío titánico, Constanza. Primero, porque nada de la actual Constitución va a seguir rigiendo a menos que las normas transitorias lo digan. Y este es un cambio copernicano. Ustedes hablaban de aguas, hasta aquí la persona tiene derechos de agua que son de propiedad y los mineros tienen una concesión otorgada por la justicia que no puede ser tocada por nadie, por el Estado. Y aquí esto desaparece, digamos, o sea, no hay nada sobre derechos en la Constitución. Entonces, decir qué es lo que va a regir en el tiempo intermedio es muy, muy importante.
¿Y eso tiene que quedar expresamente escrito? Por ejemplo, Si en el queremos- ejemplo que tú pones sobre los derechos de agua o las concesiones mineras, tiene que salir expresamente que se van a, por ejemplo, respetar las actuales concesiones mineras o respetar los derechos de agua. Sí, y si no lo dice, nos sigue rigiendo el Código de Aguas y el Código de Minería, que sí establecen esos derechos, pero esos dos textos pasan a ser contrarios a la nueva Constitución, por lo menos en el caso de las aguas. Y por lo tanto podría generarse mucho litigio si esto no queda aclarado en las normas transitorias. ¿Cómo solucionamos esos dos temas? Sí, Me Marisol no gustaría- está de acuerdo, parece. No, al revés. Está de acuerdo. No puedo sino estar de acuerdo con don Jorge Correa. No, pero quería poner un ejemplo. La disposición segunda transitoria de la Constitución actual señala que mientras no entre en vigencia la nueva Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que era la nueva normativa que iba a reemplazar el antiguo Código de Minería desde el punto de vista de este nuevo régimen que se creaba, que era de concesiones mineras, sobre las cuales existía una suerte de propiedad y que eran otorgadas por resolución judicial. La disposición segunda transitoria agrega, seguirá rigiendo el antiguo Código de Minería. Y lo dice expresamente para evitar lo que ha dicho Jorge Correa, para evitar que las personas que eran titulares de los derechos antiguamente queden en el aire o nos enfrentemos a una cantidad impresionante de litigios sin mayor certeza y seguridad jurídica de cuál es el estatuto que te rige. ¿Tú estás de acuerdo, Tomás, en que todo eso tiene que quedar así expresamente para no quedar como en el aire en algunos aspectos? Sí, concuerdo en dos cuestiones. Una, que es una tarea titánica porque de verdad tienes que revisar norma a norma o estatutos jurídicos y comparar lo que hay hoy día versus si va a ser modificado sustancialmente y por lo tanto fijar un paso entre la vieja Constitución, sus regulaciones y la nueva Constitución. Y en el caso de los derechos, tienes que hacer opciones, que ojalá a nivel transitorio, de qué va a pasar con esos derechos hoy día vigentes. Pongo un ejemplo. Derechos de agua. Hoy día tú tienes derecho de aprovechamiento. Podría decirle transitorio a toda aquella persona que tiene derecho de aprovechamiento tendrá una autorización administrativa a partir de que entre en vigencia la nueva Constitución. Y pasas de un estatuto jurídico a otro. Eso es una transitoria. Podría decir, va a conservar sus derechos hasta que no se dicte la nueva legislación. Una transitoria. El peor escenario es que no diga nada, porque vamos a entrar entre contradicciones y no regulaciones. Claro, y en incertidumbre, que es probablemente el peor de los escenarios. Ahora, eso pasa también... Pero también podríamos tener, si dice lo primero, Sí. también podríamos tener mucho juicio. O sea, si dice las personas que gozaban de derechos de agua tendrán ahora un permiso administrativo, todas las personas que tienen derecho de agua, me parece a mí, van a ir a los tribunales y van a decir, mire, señor, yo tenía un derecho de propiedad Pero no comerciable y Pero ahora no tiene tengo... texto constitucional sobre el cual que lo ampare. Claro, No, porque está el bien. texto actual constitucional no... Está bien, pero no va a yo elegir. tenía y tengo y sigo teniendo propiedad. Vamos a ver cómo termina ese juicio. Tenías Pero un lo más derecho probable- adquirido, Tenía un derecho amparado por la adquirido propiedad. de En la antigua propiedad. Constitución. Y eso me permitía comerciar y yo tenía derecho de propiedad. Ahora tengo un derecho que en cualquier minuto me lo puede quitar el Estado y que no es comerciable. Me voy a juicio para que me indemnicen porque he perdido propiedad. Entonces, va a haber que mirar no solo cómo hacemos la transición, sino qué conflictos creamos si lo hacemos de esta manera o de esta otra manera. Los efectos que puede tener. Los Y efectos. eso también es válido para, por ejemplo, las nuevas instituciones. Tomás, ¿qué pasa con el Congreso? Vamos a tener un Sí. nuevo Congreso, ¿cierto? El Congreso, la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. El Congreso de los Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Ya no va a existir el Senado. ¿Cómo se hace esa transición? ¿Qué pasa con los senadores que recién fueron electos y que tienen todavía, van a tener en su momento 4 años más de periodo? Sí, transitorio. Ah. Partida. ¿Por Ya, qué? todo Porque transitorio. Tiene que decir qué va a pasar con ellos, tal cual. Es decir, cuánto les va a durar el periodo, si es todo o parte. Porque los diputados duran 4 años, pero los senadores electos recién duran 8. Por lo tanto, la pregunta es si van a durar 8 años o 7, porque la elección de la Cámara de las Regiones va a ser un año anterior a la elección de diputados y presidente. Por lo tanto, sí tienen que regular. O que va a terminar solamente su periodo próximos 4 años y 4 años más vamos a elegir todo el legislativo. No, eso es una transitoria. Y también una cuestión no menor, que si entra en vigencia la nueva Constitución, ellos van a aplicar la nueva Constitución. Y por lo tanto la pregunta es si se aplica completa el texto constitucional con este Congreso o van a haber reglas especiales para conciliar nuevo texto con Congreso actual. ¿Qué crees tú, Marisol? ¿Cómo debieras ocurrir o cómo debiera
hacerse esa transición? Yo por naturaleza soy una persona que siempre me voy a los principios. Y respecto a este tema de la mantención, en este caso de los senadores que desaparecen en el borrador de nueva constitución, a mí me parece que uno de los principios a tomar en cuenta es el principio democrático. Porque me pregunto, ¿qué les parecería a los convencionales constituyentes que no están integrando ninguna de las 3 comisiones que quedaron funcionando una vez que se entregó el borrador en Antofagasta, que se dijera de repente, se hiciera una reforma constitucional y como ustedes ya no tienen cometido, cesan en su mandato, en circunstancia que cuando el pueblo de Chile concurrió a las urnas y eligió a los convencionales constituyentes, fue hasta el término cabal de su periodo. Entonces, quiero graficar con este ejemplo, tal vez un poco absurdo, que aquí hay una cuestión que tiene que ver con el principio democrático. Pero hay una segunda cosa, la reforma constitucional. El tema no es menor porque si se prolonga este Congreso, que tiene Cámara de Diputados, que tiene senadores elegidos por 8 años, este Congreso goza del poder constituyente. Claro. Por lo tanto, va a poder hacer reformas constitucionales para complementar, por ejemplo, el estatuto de la propiedad minera o de la regulación minera que quedó bastante en el aire, o, por ejemplo, para modificar algo que pudo haber sido propuesto por la Convención Constitucional. Entonces, es un tema bastante profundo, no es una cosa de si van a seguir hasta el 2026 como se ha sugerido o no. Es que atribuciones tienen también los que siguen y durante el tiempo que sigue. Jorge, en ese sentido, ¿qué es que este Congreso, el actual, que va por lo menos a mantenerse por 4 años más, ¿cierto? Todo esto si es que es aprobada la nueva Constitución. ¿Podría reformar la nueva Constitución? Depende de las transitorias. Ya también Transitoria. Ahora, aclaremos que en este tema Porque- no hay derechos adquiridos. Ya. O sea, a diferencia de las aguas y las minas, si se determinara que el Senado se suprime en el acto, o que la Cámara de Diputados se suprime en el acto, nadie podría decir yo tengo el derecho adquirido a seguir siendo diputado o senador. Aunque haya sido elegido. Aunque por haya un sido periodo elegido. Hay más un largo. principio democrático en juego, pero no hay propiedad. Ni en estas materias de derecho público no hay... Incluso, perdona un segundo, incluso hay una regla que dice que si tú alteras sustancialmente una institución electa, Sí. las puedes cesar inmediatamente. Claro, O en así el que plazo. es un problema de prudencia en este Sí. caso, no jurídico, o de principios democráticos. Ahora, no se puede respetar completamente los mandatos, porque entonces vas a tener que tener 8 años y vas a tener medio Senado, porque medio Senado va a haber terminado los 4, o sea, es imposible Una labor titánica, como tú dices. Ya, pero eso, entonces la lógica que se está planteando de que en 4 años, si es que aprueba la nueva Constitución, en 4 años se renueve, ¿cierto? Se termina el Senado y van a quedar una mitad de senadores que todavía le quedan 4 años y hay que resolver si, por ejemplo, quedan en la Cámara de las Regiones. Eso podría ser resuelto así. Muy o eso- complicado que quedaran en la Cámara ¿Por de las qué? Regiones, porque hay que hacer una elección en cada una de las regiones para mantenerlo. Claro, entonces, va ¿a quién ser- representan? Serían como Y senadores además designados. hacer una elección por la mitad me parece muy enredado. Y entonces aquí quedó uno de derecha y allá quedó uno de izquierda. Vas a distorsionar la voluntad popular. No me parece posible. Ya, No me parece recomendable. Posible es. Es, claro. Ahora, volvamos al tema de la reforma constitucional, porque es uno de los temas que ya se empezó a discutir en las transitorias y que hay diferentes posturas. Yo escuchaba, por ejemplo, al convencional Marcos Barraza diciendo que debiera existir un periodo de vacancia de la nueva constitución en la que no se puede reformar hasta que esté el Congreso nuevo. Por el otro lado, Fuad Chahín decía que no, que este Congreso, si se mantenía, tenía todo el derecho a reformar la nueva Constitución. Es una discusión política, no jurídica. Ya. Algunos quieren blindar el texto constitucional de tal forma que no se los reforme el Congreso Nacional y otros, más descontentos probablemente Claro. con el texto, quieren entregarle al actual Congreso la potestad de cambiar este texto constitucional. Ahí entra un análisis de prudencia también, o sea, quedaron algunos vacíos importantes, nos vamos a dar cuenta de imperfecciones en el camino que no hemos sido capaces de detectar. Es bien complicado dejar una constitución como pétrea. Tuvimos una el año 1828, la moralista de Mora, que era la constitución permanente de Chile. Duró
meses o un año, creo, no sé. Estas pretensiones de constituciones irreformables terminan siendo malas ideas, creo yo. Salvo en Alemania. Sí. Una cláusula. Una cláusula. Pero, sí, yo creo que hay una discusión además por la cláusula pétrea, que significa que no se puede tocar, porque básicamente el poder constituido, que va a ser este Congreso y la pregunta es si puede modificar algo que considera además que está funcionando mal y rigidizar el peor defecto que podría tener en la Constitución nueva, porque al final va a generar una antipatía respecto de su contenido que no se puede ejecutar correctamente. Más bien, la voluntad sería que entrara en vigencia y que lo que haya que corregir se corrija. Ya, y ahí también agrego el tema de los quórum, porque en las recomendaciones o sugerencias que el Poder Ejecutivo, que el Gobierno le entregó a la Convención, concretamente a la Comisión de Transitorias, hay varias cosas. Uno, por ejemplo, que la reelección inmediata no se aplique a este presidente, que parece haber como... Un consenso bastante mayoritario. El mismo que así presidente debiera parece, ser. ¿no? Sí, y también eso tiene que ver con la prudencia de la que habla Jorge, probablemente. Pero... en lo que hay diferencias es en que si la nueva Constitución trae quórums bastante más bajos, ¿cierto? Que se pueden aprobar la mayoría de las normas por mayoría simple, si eso se puede aplicar inmediatamente, que es lo que propone el Gobierno, que los nuevos quórums se apliquen inmediatamente si es aprobada la nueva Constitución. Pero no estoy seguro que los nuevos quórum para reformar la Constitución, sino la ley, porque se cayó un artículo en las últimas horas, que había mucha agitación, se cayó uno de los artículos de reforma de la Constitución que establecía que era 4/7. Sí. Entonces, buena parte del texto constitucional queda reformable por las mismas maneras de la reforma legal. Entonces es muy fácil. Mayoría simple. En algunos casos mayoría simple, en otras en ejercicio. Sí. Pero ese es el tope, en ejercicio. Salvo algunos casos que requieren plebiscito. Sí. Y ahí quedó bastante rígida, porque si tú quisieras hacer una reforma menor a algún capítulo de derechos fundamentales, por ejemplo, para ajustar algo, bueno, tienes que llamar a plebiscito. Lo que es bastante exagerado, me parece a mí. Este Congreso, para poder sesionar telemáticamente, tuvo que hacer una reforma constitucional. Hubiera tenido que llamar a plebiscito en plena pandemia, digamos. Entonces yo creo que quedó mal por arriba y por abajo la cosa. Tomás. Es que lo que pasa es que a tu pregunta, porque yo creo que si aplica, la Constitución entra en vigencia el 5 de septiembre, por decirlo así, los quórum tienen que entrar en vigencia el 5 de septiembre. Es decir, aunque este Congreso sea distinto, porque son discusiones diferentes, cómo opera versus quién es. Es decir, este legislativo versus cómo va a operar. Entonces tienen que corregir los mismos quórum que la Constitución nueva trae. Distinto es lo que dice Jorge, que tiene que ver con la reforma a la Constitución, que es el tema anterior, que los quórum quedaron bajos por este rechazo. ¿Coinciden que no quedó bien, entre comillas? Es que eso es relativo. La Constitución del 25 se reformaba por mayoría absoluta. Sí, igual. Más un pleno. Un pleno que tenía que ratificar los 60 días después. Pero por mayoría absoluta. No era un en ejercicio. En ejercicio. Pero más que ahora, que los presentes. Sí, lo que quiero decir es lo siguiente. Que tú, mientras más acordado, más consenso existe sobre un texto constitucional, tu quórum es menos relevante. El quórum del actual, como no es acordada, hubo mucha disputa, por 2/3 y 3/5 no te sirvieron de mucho, versus la Constitución del 25, que era quórum en ejercicio, y como había más consenso político en torno a ella, el quórum se hacía más irrelevante. Entonces, si esta Constitución logra permear a las fuerzas políticas y sociales, decir, ¿saben qué? Nos parece que está bien, el quórum sea simple en un ejercicio, es secundario respecto a una disputa política para cambiar la Constitución. Otro tema, sí, Marisol. Pero yo quisiera agregar un punto que es bien relevante. Vamos a suponer en un ejercicio hipotético que gana el apruebo este borrador de nueva Constitución, pero por un muy escaso porcentaje. Eso es un síntoma político de que habría una mayoría no despreciable en el país que no se identifica con el actual texto, impactando directamente en la legitimidad de la nueva Carta. Negarle al Congreso, que ejerce la potestad constituyente, la responsabilidad de tratar de ajustar el borrador de nueva Constitución a lo que es la voluntad de personas que se manifestaron fuertemente por no identificarse con este texto. Yo creo que también ahí hay un problema político que tiene que ver con la legitimidad de la Constitución. Claro, bueno, hay quienes sostienen que eso ayudaría, el permitir que fuera modificada, eso ayudaría al apruebo, porque habría personas que estarían dispuestas a votar apruebo, pero con la condición de que se pueda reformar lo que no haya quedado
también, como dice Jorge. Pero quiero pasar por otro tema que también va a ir a las transitorias. Por ejemplo, ¿cómo queda el nuevo sistema de salud? Hay un cambio ahí evidente, ¿cierto? Entonces la pregunta que se hacen muchos es, ¿qué va a pasar? Lo comentábamos el otro día en otro programa con Marisol y Tomás. ¿Queda inmediatamente anulada la ISAPRES? ¿Qué pasa con los prestadores privados? ¿Pasan todos a un mismo sistema? ¿Cómo se hace esa transición? En un sistema que todos los días tiene que atender gente, pacientes, problemas de salud, listas de esperas que están enormes. Sí, hay incluso el mundo médico ha dicho que alrededor de 10 años se necesitaría para transitar de un modelo a otro. Por tanto, ahí lo que recomendable, por decirlo así, es que la transitoria diga, va a haber una ley y mientras esa ley y ese modelo no se ajuste y que no pueda el Estado hacerse cargo del Sistema Nacional de Salud, porque esa es la clave de esto. Que como tú vas a tener un sistema nacional, un seguro público, la clave está en que se pueda hacer cargo de las transferencias de las personas beneficiarias, que son más de 3 millones del sistema privado, al sistema público. Y eso requiere aproximadamente 10 años. Por lo tanto, la transitoria tiene que ser lo suficientemente cuidadosa para poder mirar que estas instituciones nuevas puedan no solamente ser aplicadas, sino que funcionar bien. Claro, hay pacientes, por ejemplo, que están en medio de tratamientos oncológicos, tratamientos complicados, enfermedades crónicas, que dicen, ¿qué va a pasar conmigo en este cambio de sistema? Claro, cuando todavía, tal como ha dicho Tomás, va a pasar mucho tiempo antes de que ese sistema único nacional de salud, sobre la base de un fondo que va a recibir todas las cotizaciones obligatorias de quienes impongan, ¿verdad?, para efectos de salud, pueda empezar a aplicarse. Está el tema de esos pacientes, pero también está el tema de las entidades que hasta ahora han concurrido al financiamiento, porque definitivamente en el carácter que hoy día tienen las ISAPRES, me parece a mí que difícilmente uno podría decir que van a seguir existiendo. Por lo tanto, habría que darles un plazo para que eventualmente puedan transformarse en verdaderas compañías de seguro, porque cambia la concepción. Pueden, a través de las clínicas, seguir otorgando prestaciones de salud, pero desde el punto de vista del financiamiento, solo van a poder aportar mediante seguros complementarios de salud, aparte del 7%. ¿Seremos todos capaces de tener esos seguros? Es una de las cosas que está por verse. Jorge. Lo prudente en este caso me parece que no es establecer un plazo. Primero porque yo creo que no hay capacidad de calcular ese plazo. Los médicos dicen 10 años, a lo mejor están un poco interesados en que no sea antes. Es muy difícil calcularlo para un grupo que además no es experto, como es la convención en temas de salud. Yo creo que lo razonable es establecer que esto entrará en vigor conjuntamente con la nueva ley. Ahora, estas leyes suelen tomar mucho tiempo y le dejaría a la ley decir cuánto tiempo más va a tomar el ajuste de las instituciones. ¿Y mientras tanto? Y eso también tiene que quedar escrito, mientras tanto el sistema sigue igual. Lo razonable es que el sistema sigue igual, salvo que se reformen las leyes. O sea, puede ser muy razonable que se reformen las leyes para corregir algunas cosas de las ISAPRES. Yo sería partidario de que eso ocurriera. Pero esa corrección hay que hacerla a nivel legal y no a nivel constitucional. Fíjate, Jorge, que tal vez ponerle un ejemplo a los televidentes, en el sistema procesal penal a partir del año 2000 se operó primero sobre la base de reformas legales. El Código Procesal Penal, antes que las modificaciones constitucionales que después se fueron ajustando para ir permitiendo el tránsito de un sistema a otro. Claro. ¿Se nos acaba el tiempo? Nos pasamos 10 años discutiendo el nuevo Código de Agua. De bosques creo que fueron 15 o 20. ¿Cuánto va a tomar la discusión de la nueva ley de salud? No, llevamos 10 años de la sentencia del TC, 11 años. Sobre salud. Tarea titánica, claramente, en eso estamos todos de acuerdo. Jorge Correa, Tomás Jordán, Marisol Peña, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en El País que Queremos. Recuerden que pueden ver todas las normas que ya están en el borrador de nueva Constitución aquí en el QR, en nuestra aplicación 24horas.cl, el camino de las propuestas constitucionales. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenos días.